Vamos entonces y empecemos por lo siguiente. Vamos a comentar esto que también existe y empecemos por crear nuestra clase Logger. Voy a cerrar algunos archivos. Y creemos nuestra clase Logger. Y eso lo voy a cerrar, no lo voy a trabajar. Y aquí, new file, logger.php. Esto. Y va de la siguiente manera. Logger.php nos va a permitir saber exactamente desde dónde estamos haciendo un debugging un poco más avanzado. Voy a crear la clase Logger y la clase Logger dice así. Tenemos una función, es una clase estática, es decir, no vamos a instanciar nada. Tenemos una función llamada debug, esto es para hacer un debug de variables, y vamos a tener una función llamada message, que es para imprimir mensajes también, sabiendo exactamente dónde estamos ubicados. ¿Listo? En el debug de variables vamos a hacer lo siguiente: el nombre, la variable y el método en donde estamos haciendo este debug. Por defecto el método va a ser falso, es decir, si no queremos, si no nos parece que necesitemos saber el método en el que estamos haciendo la ejecución, pues no lo voy a usar. Lo primero que voy a hacer es decir lo siguiente: voy a utilizar el método debug backtrace de PHP. ¿En qué consiste ese método debug backtrace de PHP? Pues que debug backtrace de PHP dice lo siguiente: genera un rastreo. Cuando hablamos de generar un rastreo, pues ¿qué significa el rastreo? Por ejemplo, le coloco que voy a hacer un debug backtrace y ese señor me va a imprimir lo siguiente: va a imprimir en donde estoy posicionado. Veámoslo un poco más claro. Vamos aquí a nuestro desarrollo y vamos a decir que bt va a ser igual al debug backtrace. Listo. Y vamos a ejecutar, vamos a imprimir ese tal bt. Para hacer esto, lo primero que voy a hacer es voy a separar este arreglo. Vamos a imprimir bt. Prueba, en prueba voy a comentar lo que llevo hasta ahora escrito y voy a hacer lo siguiente: voy a ejecutar la función o el método debug de Logger. Ese método recibe un nombre, una variable y un método. Ahora voy a colocar un nombre, prueba. La variable que voy a debugar es cualquiera porque no tengo ninguna prueba, el método no lo voy a utilizar. Listo. Voy a refrescar y él me muestra: hey, mira todo lo que obtienes. Todo eso es este debug. Entonces estamos imprimiendo lo siguiente: sabemos en qué archivo estamos trabajando, en qué línea, cuál es la función, cuál es la clase que le ejecuta, el tipo de ejecución que se hizo y los argumentos que vienen. Viene prueba y viene cualquiera. Me muestra absolutamente toda la información que necesito para hacer un debug. ¿Listo? Esa información la vamos a organizar un poquillo. ¿Cómo la vamos a organizar un poquillo? Bueno, voy a crear una variable llamada caller y esta variable voy a hacer una shift de nuestro queridísimo trace y vamos caller y observemos que obtenemos. Cuando yo hago entonces una right shift de bt, estoy obteniendo la primera parte. Esto es solamente la primera parte que dice la right shift. Array shift quita un elemento del principio del array. Listo. Anteriormente teníamos, voy a imprimir el bt solo y luego el caller. Teníamos el bt y luego tenemos el caller. Entonces noten que el primero va directamente, tengo un arreglo que en su posición 0 tiene otro arreglo. En el caso del caller ya viene siendo directamente la posición 0 de ese arreglo, así que nos ahorramos tener que decirle que acceda a esa dimensión. Es mucho más ordenado y nos permite trabajar mucho más rápido. Listo. Una vez que definimos esto,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una variable m que va a ser igual al mensaje que vamos a imprimir, dado el caso que requiramos un mensaje. Listo. Empezamos con lo bueno. Y lo bueno dice lo siguiente: si existe un método, es decir, si nos definieron que vamos a trabajar con un método, o sea, lo escribieron, entonces vamos a decir lo siguiente: el mensaje va a ser igual a esto. Estamos ubicados en la función que se denomina un método. Muy bien. De lo contrario, bueno, no de lo contrario, sino simplemente solamente va a ocurrir si el método está definido. Si el método no está definido, entonces vamos a imprimir las siguientes cosas. Lo primero que voy a hacer es una impresión sencilla en donde vamos a colocar un poco de código HTML. Va a ser un BR para que haga un salto de línea. Voy a colocar B para que haga negrillas y le voy a escribir esto: Logger está haciendo un debug. Y este debug que Logger está haciendo, lo está haciendo en el archivo. Voy a abrir otra vez las negrillas y voy a concatenarle el archivo en el que lo está haciendo. Arriba y le concateno. Lo está haciendo en el archivo end explode, ya les explico, y vamos a explotarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer un explode backslash backslash, ¿dónde está backslash? Backslash the color en la posición 5. Bueno, comentemos un poco hasta aquí y miremos qué es lo que está haciendo Pavos con este tal end. No entendí absolutamente nada. Bueno, no sé por qué no he entendido qué está pasando. Imprimámoslo y vamos a imprimir este señor de aquí. Al imprimirlo vamos a encontrar lo siguiente: vamos a encontrar que es directamente prueba.php. Estoy diciendo, hey, vas a partir el archivo grande que teníamos anteriormente, o sea, toda la URL, y te vas a ir directamente al resultado, o sea, al final, y vamos a devolver solamente el final de la URL. En este caso me vas a devolver prueba.php, que es el archivo donde estamos ubicados. Entonces básicamente estamos obteniendo el nombre del archivo sin ninguna clase de rastro adicional. Listo. Cuando tenemos el nombre del archivo, vamos a decirle a este señor que vamos a cerrar la comilla. Es que las comillas, vamos a cerrar las negrillas. Vamos a dejarlo esto en comillas simple por si nos hace falta utilizar las comillas dobles en algún momento. Es un buen truquillo porque a veces nos hace mucha falta realmente. Ya tenemos entonces Logger en el archivo prueba.php en la línea. Vamos a ir al nivel de detalle de la línea. Si ustedes pueden removerlo cuando quieran. ¿En qué línea? Vamos a colocar otra vez las negrillas y vamos a concatenar nuevamente. Y esto lo que vamos a concatenar en este caso se puede hacer el color. ¿En qué posición? En la posición línea. En la línea va a aparecer la línea y cerramos la negrilla. Vamos a dar un espacio y vamos a imprimir el mensaje peso semi. Tengamos en cuenta lo siguiente: si el método no está definido, peso semi va a ser nulo, así que no vamos a tener absolutamente nada allí. De lo contrario, nos va a decir en la línea, en este caso sería cualquier línea, digamos la línea 14, ¿sí?, del método debug. O sea, aquí en la línea, y le vamos a agregar un salto, otro salto, y ahora vamos a agregar un span. Dentro de este span voy a hacer un poquito de estilo. El estilo que voy a hacer es lo siguiente: vamos a tener un margin left. Si ven, estamos usando comillas dobles, por eso es bueno separarlas siempre para empezar. De 15 píxeles vamos a separar a la izquierda 15 píxeles el texto, y aquí vamos a imprimir lo siguiente. Vamos a escribir la variable, el símbolo de pesos, y pesos name. Name es la variable que le pasamos al inicio, es decir, el nombre de la variable como tal. Así que aquí lo que estamos haciendo es pues concatenando para que diga
en la línea tal, ¿sí? Y la variable sería igual, la variable va a ser igual, cierro el span para que le quite el estilo. ¿Y aquí va a ser igual la variable? Bueno, la variable va a ser igual al print r que ese señor haga. En este caso, hasta aquí cerraría yo, mi print. Listo. View, web. Y la variable entonces sería igual, aquí imprimo print solito, print r para que me imprima con todos los detalles de la variable que introduje. Y por último voy a hacer un print, este sí va solito, para cerrar nuestro estilo, y va a contener lo siguiente: otro salto de línea, un nuevo salto de línea, va a tener negrillas y lo vamos a colocar en off the book. Cierro las negrillas y hago dos saltos de línea más para que se me separe el código que yo tenga abajo. Listo. De esta manera voy a tener un debug avanzado. Bueno, ustedes dirán, uy, ese poco de código no hemos visto como nada interesante. Veamos un poco qué tan interesante podría ser. Para ello voy a crear entonces la variable usuario y en lugar de hacer un print r, voy a utilizar mi método de debug. Voy a cortar mi debug de aquí y lo voy a pegar acá en esta línea, el número 4, y digo, lo que voy a hacer es evaluar la variable usuario. La variable usuario, que es la que yo acabo de crear, la paso como parámetro, y por último le voy a decir, hey, y esto lo estoy haciendo desde prueba.php, pero no estoy todos los métodos, así que no le voy a hacer nada. Vuelvo y refresco y dice, hey, mira, Logger está haciendo un debug en el archivo prueba.php en la línea número 5, miren, la línea número 5, y lo que está haciendo es que el usuario es igual a un objeto de tipo usuario con los siguientes valores, termina el debug. Dado el caso que lo estoy haciendo en un método, podría decir lo siguiente: podría pasarle que este es el método index, suponiendo que tuviera un método index, y diría, hey, en la función index. Esto me permite rastrear muy bien qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Y poder luego removerlo en el caso que ya no quiera que los debugs sucedan. Bueno, esto para la parte del debug como tal. Para la parte del mensaje, pues no es tan complicado. En este caso, lo que vamos a cambiar es que al final dice que es un tipo de mensaje. Vamos a hacerlo. El mensaje va a recibir el mensaje del método solamente. En este caso lo va a recibir en una clase variable. Message y pesos method va a ser igual a false por ahora, y funciona de la misma manera. Tenemos un bt, tenemos un caller, tenemos m, o sea, estos tres de aquí ya sabemos cómo funcionan, así que los voy a copiar, los voy a pegar. Efectivamente, si el método existe, entonces voy a asignarlo a la m, que es el mensaje. Y ahora viene lo único que cambia de nuestro método, que es lo que va a imprimir. ¿Qué va a imprimir? Bueno, empecemos con nuestros saltos de línea, r, luego una negrilla, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un logger message, agarramos la negrilla, y este logger message está en el archivo. ¿En qué archivo? Vamos a colocarle otras negrillas, y vamos a utilizar la línea que habíamos utilizado anteriormente. Luego vamos a ir en la línea exactamente lo mismo, y lo que me va a cambiar es justo después de la M, así que lo voy a copiar. Entonces vamos a hacer un mensaje en el archivo en esta línea, listo, justo en esta circunstancia, y después de imprimir el mensaje, lo único que voy a cambiar es lo siguiente, y el mensaje va a ser message, cierro las comillas, hago un salto de línea y hago otro salto de línea. Ahora vemos cómo funciona esto. Logger message, el mensaje es funciona al pelo, y voy a colocar un método, me devuelvo y refresco. Dice, Logger tiene un mensaje en el archivo prueba.php en la línea número 6. El mensaje es funciona al pelo. Vamos a editarlo un poquitico. Número 6.
mensaje es que funciona al pelo. Vamos a ponerlo de esa manera. Funciona al pelo. Y aquí ya tenemos una clase completa para hacer el rastreo dentro de nuestras aplicaciones. Nos tomamos los 15 minutos, pero es bueno explicarlo bien. Con esto vamos a tener muchísima ayuda a la hora de trabajar entre clases. Y van a ver que va a valer totalmente la pena. ¿Listo? Nos vemos entonces en el próximo video en el que vamos a empezar a trabajar con la interfaz database, que va a ser una interfaz de la interfaz PDO. Listo, primero expliquemos un poquito lo que es interfaz antes de pasar a otro video. Si me acuerdo bien cómo saco las herramientas, no sé cómo sacar las herramientas, creo que sí, ya las saqué. Listo, voy a activar un marcadorcito y vamos a explicar la interfaz. Hagamos de cuenta lo siguiente: tenemos un usuario, listo, y tenemos otro usuario. Tenemos dos personas. Esta persona de aquí habla español, pero esta persona que está a este lado habla japonés. Cuando yo quiero que esta persona se comunique con la persona que habla japonés, tengo inconvenientes porque ella no sabe cómo habla ella. Para ello necesito un intérprete. Este intérprete de aquí va a ser nuestra interfaz. Perdonarán lo horroroso de las letras. Esta interfaz se va a encargar de recibir el español que él habla y transformarlo en el japonés que él habla. Supongamos entonces que algún momento nuestro usuario final o nuestro proveedor de información ya no va a hablar japonés, no más japonés. Él va a hablar francés, French. Como va a hablar francés, la interfaz se va a encargar de que igual nuestro usuario que habla español siga hablando español y pida, por ejemplo, una manzana, y la interfaz se va a encargar de hablarle en francés a nuestro usuario para que él nos regale una manzana. ¿Listo? Entonces el usuario que habla español le habla al intérprete, que es la interfaz se encarga de, tengo errores, se encarga de enviarle al usuario que habla español, digo que habla francés, y le toma la respuesta y regresarla. Ya hice un montón de garabatos, pero espero que les sea un poco claro lo que viene siendo esto de la interfaz. Voy a remover estos efectos para quitarlo, listo, y voy a volver a pintar. En este caso tenemos nuestra aplicación, y nuestra aplicación va a mandar unos requisitos y unas solicitudes. Esas solicitudes las va a mandar a una interfaz. Esta interfaz va a hablar con otra interfaz que ya existe, y esta otra interfaz va a hablar con un motor de bases de datos. En este caso, para nuestro proyecto va a ser MySQL. Esta interfaz de aquí se llama PDO, mientras que la que vamos a crear se llama Database. Entonces ustedes me dicen, ¿para qué creas una interfaz de una interfaz? Sencillo, las interfaces están hechas para hacer que cuando algo cambie no se sufra el usuario, sino que simplemente la interfaz se encargue de hacer ese cambio. En este caso PDO me parece un poco compleja para el nivel que estamos trabajando en nuestra asociación de videos, y decidí crear una interfaz llamada Database. Database va a hablar con PDO y PDO va a hablar con la base de datos MySQL. La base de datos va a responderle a PDO, PDO nos va a responder a Database, y Database va a hablar con el usuario. Así que el usuario va a poder hacer una petición tan sencilla como: hey, tráeme un usuario cuya ID sea el 10, y este señor se va a encargar de decirle a PDO: hey, vamos a traer el usuario número 10, y PDO va a decir: hey, mira, este es el SQL, tráeme por favor la respuesta. Nos vemos entonces en el próximo video, muchachos y muchachas, señoritas, nunca descartamos a las señoritas.